Empezamos en un funeral. El criminal Joseph Facello, también conocido como Joe Face, ha muerto. No tenía ni un solo dólar, ni siquiera para poder pagar su entierro. Algunos de sus amigos mafiosos se reunieron para poder pagarlo, y casi les da un paro cardíaco cuando vieron quién vino a visitarlo: Spider-Man. Él también puso algunos dólares para el entierro. No vino a apresar a nadie. La relación de Spider-Man y Joe era bastante cercana. Joe solía darle información, y Spider-Man siempre lo trató bien. Pero no es que lo respetara. Tampoco es que Joe le haya dado razón para eso. Spider-Man lo veía por lo que era. Pero hace un año, en una noche, lo encontró en la peor de las condiciones. Joe había ingresado a un bar a robar licor. Él estaba completamente ebrio y entonces Spider-Man llegó. Peter estaba sorprendido y reconocía a Joe. El criminal le pedía que le ponga esposas y lo lleve a prisión, pero Spider-Man no tenía esposas y tampoco lo iba a llevar a prisión. Peter lo llevó a un lugar tranquilo y le dio café, esperando que esto lo calme un poco. Joe tenía muchas preguntas, sobre todo por qué no lo llevó a la policía, aunque realmente ya sabía la respuesta. Spider-Man quería entenderlo. ¿Cómo un hombre podía caer tan bajo? Joe le contó que por algunos años él dejó el alcohol. Conoció a una mujer que lo amaba, pero luego él lo arruinó todo. Isabela lo dejó y Joe no la culpa. Joe no ha visto a su hijo en 2 años. El muchacho es gran fan de Spider-Man. Desde entonces Joe ha estado en prisión o con una botella en la mano. Él ha perdido su causa. Pero Spider-Man no pensaba igual. Joe solo era un humano. Todos tenemos problemas. Todos los humanos se arrepienten de algo. La verdadera pregunta es qué hacer con esos arrepentimientos. Spider-Man podría haber dejado a este hombre en prisión, pero le pidió que hiciera una promesa, que buscara verdadera ayuda y que intente hacer que su vida mejore. Joe estaba feliz, pero no entendía por qué Spider-Man estaba dispuesto a hacer esto por él. Spider-Man no le dio ninguna respuesta. Solo le dijo que lo estaría vigilando. Esto hizo que Joe se pusiera a pensar. Una persona normalmente no haría esto, a no ser que haya pasado por lo mismo que él. Por primera vez en su vida, Joe fue un hombre de palabra. Se unió a Alcohólicos Anónimos, trabajó en sí mismo. Su mujer incluso dejó que viera a su hijo, y de vez en cuando él podía hablar con Isabela, a pesar de que sabía que nunca volvería con él. Joe era un hombre feliz por un tiempo. Joe y Spider-Man se reunieron nuevamente. Él puso un anuncio en los personales del Daily Bugle. Estaba listo para vender información, lo que sorprendía a Peter. Pensaba que ya había cambiado su vida. Y eso era verdad, pero empacar bolsas en el supermercado no le daba suficiente dinero como para vivir. Sumado a esto, las noticias que tenía eran bastante grandes. Rusos traficando niños. Spider-Man tenía que detenerlos. Peter le preguntaba si estaba seguro sobre eso, y Joe lo aseguraba. Entonces Spider-Man prometía que haría algo, pero todo esto era una mentira. Joe había traicionado a Spider-Man. Los mafiosos le habían ofrecido gran cantidad de dinero, pero primero debían matar a Spider-Man. Solo hasta entonces le pagarían. Luego, en la dirección que Joe le proporcionó a Spider-Man, alguien llamó a la puerta. Uno de los mafiosos se levantó para ir a ver quién era. De inmediato su compañero fue atado en telarañas. Peter podía escuchar movimiento en el sótano, así que se dirigió allí de inmediato, pero era una trampa. No habían rusos, no habían niños secuestrados. Esta era la banda de Jimmy Delgado, un mafioso que quería hacerse de un nombre matando a Spider-Man. Los mafiosos lograron sobrepasar a Peter, y después de unos minutos, Jimmy apareció. A él no le parecía que Spider-Man fuera gran cosa. Él también le contó sobre el trato que había hecho con Joe, y Joe pedía perdón, pero el dinero que le ofrecieron era demasiado. Además, Jimmy le regalaba una botella de licor, de las caras. Entonces el lugar se sumió en la oscuridad. Cuando la luz regresó, todos habían sido derrotados, y Spider-Man no estaba en ningún lado. Además, Joe empezó a reírse. Jimmy no entendía, pero según Peter se estaba riendo de él. Spider-Man se había enfrentado a villanos superpoderosos. Era obvio que Jimmy no iba a derrotarlo. Spider-Man solo fingió haber sido derrotado. Joe ya le había contado sobre todo este plan de antemano. En represalia, Jimmy trató de capturar a Joe como rehén, pero Joe no lo iba a permitir. Spider-Man felicitaba a Joe, e incluso él estaba sorprendido de sí mismo. No pensaba que podría hacer esto. Según Joe, esta era una de las mejores cosas que le habían pasado en la vida. Momentos después, la policía llegó para llevarse a todos. Spider-Man le recomendaba a Joe que se vaya de la ciudad por un tiempo. Él pensaba lo mismo. Tal vez invitaría a Isabela. Él tenía un primo en Idaho. Después, Peter se ofreció a llevar a Joe hacia su casa. Lamentablemente, tiempo después, cuando Joe regresó de Idaho, él volvió a las andadas, al alcohol y a los crímenes, hasta que le dio un ataque cardíaco. En el presente, Spider-Man visita a la familia de Joe. Cuando Peter la llamó, no pensaba que realmente fuera Spider-Man. El muchacho le pregunta si trabajó junto a su padre, y Peter le dice que sí lo hizo. Él era su compañero. Lo ayudó a capturar a peligrosos criminales. El muchacho le pregunta a Peter si su padre era un héroe, y considerando que Joe no tenía poderes, Peter piensa que sí lo era. Hasta el momento de su muerte, Joe se preguntaba qué es lo que él era para Spider-Man. Tan solo un asterisco en su historia. Sin embargo, Spider-Man trató de hacer lo correcto para él. Ayudó a su familia, y Joe le estará agradecido por siempre. Empezamos con Mary Jane.
Ella está leyendo el guión de una obra, cuando de repente un ruido extraño se escucha en la casa. Recientemente Mary Jane se ha dado cuenta de que Peter ha estado actuando extrañamente. Es como si no fuera el mismo. Está ocultando algo, y lo está ocultando aquí. Ella continúa escuchando cosas moviéndose de cuando en cuando, como si treparan dentro de los muros. Pero sobre todo escucha esos ruidos. Cuando Peter llega por la noche a casa, de repente ella escucha el ruido en el cuarto, así que Mary Jane va hacia allí. Ella recuerda que cuando se enteró de Spider-Man, Peter le prometió que no habrían secretos. Entonces se pregunta qué es lo que ha cambiado. Recientemente es como si Peter no durmiera. Anda bastante cansado. Mary Jane se pregunta cuándo es que Peter dejó de confiar en ella y qué más es lo que está ocultando. Mary Jane abre el closet y una rata salta desde allí. Ella se siente aliviada. Solo era un roedor, aunque por dentro ella sabe que no solo era una rata. Mary Jane sabe que algo horrible está viviendo en su casa y también sabe que si voltea, se dará cuenta de que está exactamente tras de ella, pero tiene demasiado miedo. Quizás si voltea, eso quiebre la relación con Peter, así que decide no hacerlo. Tal vez Peter trajo esta cosa junto a él, quizás ahora le pertenece a ambos. Recientemente Peter no ha sido el mismo, y Mary Jane tampoco. Peter no recuerda cuándo empezó todo. Llevan varias noches que está corriendo de esta manera. Él puede sentirlo cerca. Es como un sueño y una pesadilla flotando sobre él. Sus telarañas tampoco funcionan. No puede luchar en contra de esto en esta condición. Nunca se ha enfrentado a algo como esto. Por eso decide escapar. Peter intenta ser más rápido que lo persigue, pero ni siquiera puede sentir sus propios pies. Su atacante se acerca más y más rápido. Peter intenta acelerar pero se tropieza. Él cae hacia el vacío y allí la oscuridad lo absorbe. Él no puede escapar de aquello que ya es parte de él. La oscuridad lo consume poco a poco, por más que Peter se niega, y al final nunca va a haber escape. Empezamos en la noche de Halloween. Mientras camina, Peter conversa con Mary Jane. Va a haber una gran fiesta y él está llegando tarde. Peter le asegura que solo ha regresado a casa para cambiarse. Muy pronto va a encontrarse con ella. Cerca, dos muchachos disfrazados de Spider-Man discuten. Una vez dentro de casa, Peter acepta que no está en ánimo para ir de fiesta, en especial porque Halloween marca el aniversario cuando todos fueron a Battleworld. Allí su traje fue dañado y encontró un reemplazo. Peter se unió a un simbionte y le tomó mucho tiempo sacárselo de encima. Peter no sabe por qué trata de recordar eso. Pasó hace mucho tiempo, ya son viejas noticias. Pero entonces escucha la voz del simbionte y le pregunta si está seguro. Peter observa el espejo para asegurarse de que el simbionte realmente no está allí. Pero el simbionte le dice que no está cansado y él sí está aquí. Es real. Es el simbionte quien está cansado. Este simbionte es el susurro que quedó atrás cuando Venom lo abandonó. Ha estado escondido en su ADN, esperando a que este momento llegue. Él es el punto de restauración. Una vez que se una a Peter, el resto de Venom podrá volver a ser uno con él. Pero Peter no está seguro de eso. No va a dejar que suceda. Peter logró superar el traje hace mucho tiempo, porque se dio cuenta que es lo que lo atraía de él. El simbionte le pregunta qué es eso. Peter responde que cuando lo vestía no tenía que pretender. Él podía hacer lo que Spider-Man necesitaba hacer. El simbionte responde que Peter trata de pretender cuando está usando el disfraz. Aún sigue haciéndolo, para eso son los disfraces. El traje de Spider-Man lo deja salir y hacer lo que Peter no puede hacer. Peter se rehúsa a aceptar lo que el simbionte está diciendo. Aún así él insiste que esa es la verdad, aunque existen 5 tipos de verdades. La verdad que puedes decirle a los extraños, la verdad que le dices a tus amigos casuales y a familia, la verdad que le dices a pocas personas de tu vida, y la verdad que te dices a ti mismo. Pero luego está una quinta verdad, la verdad que no puedes admitir. Este simbionte es esa quinta verdad. Cuando eran uno, un gran poder corría por Spider-Man, y eso le dio 2 cosas que no tenía antes. Le dio a alguien a quien culpar por las cosas que hacía, sobre todo por la violencia que cometía. Peter decía que no era el culpable fue el traje. Y segundo, el traje le daba autoridad. El simbionte piensa que la autoridad no es más que otro traje, así como el uniforme de un policía o la bata de un doctor. Esos trajes los hacen representativos de una autoridad mucho más grande. Por ejemplo, si un juez llegara a un juzgado vestido con ropas normales, nadie se daría cuenta que es un juez. El juez utiliza su uniforme para demostrar su autoridad. Peter creó el traje rojo y azul cuando solo era un muchacho, y los niños no tienen autoridad. Ese traje era la versión juvenil, un disfraz de Halloween. El traje negro lo hizo un adulto, le dio poder y autoridad. Y es obvio que Peter extraña esa sensación, tanto así que creó una versión del traje negro que no es un simbionte, para tratar de recordar esa sensación. Peter no usa el traje negro para darse libertad, lo hace para recordar el poder y la autoridad que le daba el simbionte. Por eso es que el simbionte ha aparecido el día de hoy, para ofrecerle todo eso de regreso. Este simbionte solo es un eco, un susurro, pequeñas brasas, pero solo necesitas un aliento para hacer que las brasas se vuelvan un fuego incandescente. No obstante, el simbionte promete que esta vez será diferente.
Él no tiene ganas de controlar nada. Peter estará bajo el control totalmente, y el simbionte solo le servirá a él. Pero si Peter no acepta, el simbionte va a morir. Él está usando toda su energía para tener esta conversación. Peter responde que no. En parte, el simbionte no está equivocado. Él sí sintió todas esas cosas, y es por eso que decidió separarse de Venom. Pero sentir culpa no es algo malo. Te hace recordar de que eres parte de una comunidad y una familia, de que todo no trata sobre uno. Uno tiene que ser suficientemente fuerte para no dejar que la culpa te destruya. Solo así puede uno ser más de lo que uno puede imaginar. Peter piensa que uno no puede continuar culpando a otros por sus acciones, porque uno no está solo en la vida. Peter señala que los simbiontes, Venom y Carnage, pueden hacer lo que quieran, pero al final lo hacen porque están completamente solos. El simbionte está muriendo y está solo, pero no quiere morir solo. Después de esta charla, Peter lo lamenta mucho, pero no va a volver al pasado. El simbionte está totalmente en lo correcto. Cuando estaban juntos, Peter se sentía más grande, más fuerte, más poderoso, más genial. Las ropas hacen al hombre, y ese es el gran secreto del nuevo traje negro que usa. Es cierto, Peter es un nerd, y de vez en cuando los nerds quieren sentirse geniales. Cuando esto sucede, ellos se visten de negro, porque la noche es un evento importante, y porque están con la persona que más les importa. Juntos navegan por la noche sin mirar hacia atrás. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con la nueva miniserie Spider-Man Black Suit and Blood. En este caso hemos tenido 4 historias, porque esto va a ser una antología, y empezamos con la primera. La primera fue escrita por J.M. de Matteis y el arte de Elena Casagrande. Me parece que fue una historia bastante, no lo sé, conmovedora tal vez. Sabemos que Peter siempre suele tener este tipo de historias, donde demuestran lo humano que es. J.M. de Matteis también está escribiendo La sombra del Duende Verde, y creo que allí también hizo un gran trabajo demostrando la humanidad de Peter, y aquí lo vuelve a hacer. Me gustó bastante esa historia. Luego tuvimos otra historia llamada Dentro de la casa, y esta es una gran sorpresa porque la persona que escribe eso es Alyssa Wong. El arte es de Frank Galán. Alyssa Wong es la persona que estuvo escribiendo Deadpool y luego estuvo escribiendo Capitana Marvel, y ambos runs me parecieron horribles porque creó self-inserts y trató de desarrollar más a sus inserts que al personaje propio, y terminaron siendo terribles. Pero oh vaya, cuando no escribes sobre self-inserts y te centras en el personaje que deberías estar escribiendo, puedes crear una buena historia. Esa historia sí me gustó, me sorprendió. Ojalá Alyssa Wong se dedicara a escribir a los personajes que le han dado y no a crear personajes random que a nadie le importa. Y luego tuvimos Dysmorphia por Dustin Nguyen. Él hizo el arte y obviamente escribió la historia. Me gustó bastante también esa, porque me recordó mucho a la serie de los 90, a los sueños que tenía Peter, donde el traje rojo se peleaba con el traje negro. Además, esa forma de simbionte con muchos ojos en la cara, no la he visto antes y me gustó bastante. Finalmente tuvimos una historia por Straczynski con el arte de Sumit Kumar y Craig Young. Y obviamente tiene todas las tonalidades de ser una historia de Straczynski. Trata de hablar de cómo en la sociedad observamos la autoridad, ¿no? Cómo la cuantificamos, cómo un traje puede determinar la autoridad de una persona. Por supuesto, Straczynski anteriormente ya ha escrito Spider-Man, se recontranota, porque no tiene miedo de hacer que Peter acepte que todo lo que dijo el traje es cierto. Es verdad, cuando usaba el traje no tenía que aceptar ninguna responsabilidad, porque podía culpar al simbionte. Es verdad, le gustaba ser más fuerte, le gustaba la autoridad y el poder. Pero por eso mismo es que no puede seguir usando el traje, porque se siente demasiado bien y Peter tiene miedo de perderse en eso. Es por eso que ahora solo usa su traje negro de mentiritas, el que es de spandex. Lo usa más que nada como un símbolo, tanto para aterrar a los villanos como para él también sentirse nuevamente que es más. Creo que en esta ocasión este primer número de esta miniserie ha sido muy bueno. Las 4 historias que han venido han sido geniales, han sido grandes escritores, y eso que la miniserie recién empieza. Ojalá que no empecemos en un punto alto y después acá vayamos hacia el suelo. Ojalá que la calidad de las historias se mantenga de esta manera. Para mí este cómic ha sido una A, me ha gustado muchísimo. Pero díganme ustedes muchachos qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.